Bueno, vamos a seguir con el tema de vistas personalizadas y vamos a ver que dentro de una vista personalizada perfectamente podemos crear un hilo. Vamos a hacer un problema, vamos a crear un semáforo que cambie de color, o sea, el semáforo va a ser una vista personalizada y vamos a hacer que cambie de color, permanezca 5 segundos en rojo, 5 en verde y 1 segundo en amarillo, o sea, que en forma que a lo largo del tiempo vaya cambiando y lo vamos a administrar con un hilo y un handler, temas que hemos visto previamente. Vamos a crear el proyecto 062 Empty Activity. Bueno, lo primero que vamos a hacer, nosotros tenemos que implementar la componente semáforo, nuestra vista personalizada. Vamos a borrar el TextView y dijimos que para crear una vista personalizada vamos a crear una nueva clase, botón derecho sobre el paquete, New Java Class, le vamos a llamar semáforo. Nuestra clase semáforo, para que sea una vista personalizada, tiene que heredar de la clase View. Tenemos que implementar un constructor y el que tiene dos parámetros, este de acá. Después veremos, podría tener sentido estos otros también, pero para que aparezca en la paleta de componentes no podemos implementar el primero, sí o sí tiene que ser el segundo. Bueno, acá tenemos nuestra vista personalizada. Como mínimo vamos a implementar el onDraw, ¿sí? Podemos buscar el onDraw para que nos lo escriba y no cometamos ningún error sintáctico. Este método, sobreescribimos el método heredado, podemos cambiar el color, Canvas Draw RGB, y lo vamos a pintar, por ejemplo, de un color gris medio oscuro. Para verlo ya en funcionamiento también le vamos a cambiar de acá en más. Siempre lo más común es que vayamos a sobreescribir el método onMeasure, o el que define las medidas. Yo acá lo copio y pego, display metric, importo esta clase. Bueno, el onMeasure, fíjense, estoy sobreescribiendo igual que el onDraw, ya existe en la clase padre, en la clase view, y lo que acá hacemos es, nosotros en última instancia podemos decir cuál va a ser el ancho y el alto de la componente. Toda esta parte ya es propia, que viene en la librería, yo lo estoy reutilizando nada más. Lo único que hago, yo voy a decir el ancho deseado que quiero que tenga la componente va a ser displayMetric. Esta clase tiene un atributo widthPixel que me da la cantidad de píxeles que tiene ancho el dispositivo, y lo divido por 4 porque se me ocurre que un semáforo en la pantalla va a hacer que ocupe un cuarto del ancho. Por defecto, cuando arrastre la componente va a tener ese ancho. ¿Y cuál va a ser el alto? Va a ser igual que el alto, va a ser igual que el ancho, pero multiplicado por 3. Ya que un semáforo, si esto es una unidad, estos van a ser 3 unidades hacia abajo. Bueno, pero en realidad va a ser proporcional al tamaño en píxeles del ancho del dispositivo. Y con esto lo que logramos, fíjense que sacamos, si está configurado con el operador, después define el ancho y el alto ya visualmente, ahí ya el ancho va a tomar el width size. Y lo mismo si estuviera configurado el IO width o el match parent o grab content para los layouts, también va a tomar el width size o el ancho deseado. Y por defecto, cuando uno lo arrastra, va a venir acá por el else y va a tomar nada más el ancho deseado. Entonces, si no se cambia, cuando yo arrastro los objetos, el ancho y el alto van a quedar con estos dos valores, los que yo considero que son lo más conveniente para nuestro semáforo. Bueno, como decimos, esto generalmente siempre lo vamos a hacer en el onMeasure, donde definimos la medida de la componente. Fíjense, hasta ahora, si yo tengo que compilar para que aparezca, supuesto que acá no va a aparecer nada, pero debería ya aparecer acá la componente. Ahí está la componente semáforo, arrastramos la componente semáforo y ahí ya tenemos, fíjense, la componente semáforo es un rectángulo, bueno, es vertical por las medidas que hemos dado por defecto, que hemos dicho el ancho deseado es un cuarto del ancho del dispositivo y el alto deseado es el ancho multiplicado por 3.
por eso es un rectángulo vertical. Ahora tenemos que dibujar los 3 círculos y prendido el que corresponde. Entonces vamos a empezar a definir atributos. ¿Qué atributos vamos a necesitar para poder dibujar? Vamos a necesitar cuál es el color activo del semáforo. Entonces vamos a definir un atributo, el color del semáforo. ¿Y con cuál vamos a empezar? Por ejemplo, vamos a empezar con el verde, que pedía color.green, que va a ser el color con el que va a empezar. Vamos a definir el objeto de la clase Pine acá como atributo, con el objetivo de que no se esté creando todas las veces el onDraw. El onDraw se dispara muchas veces cuando se tiene que regraficar. Por lo tanto, a este objeto P1 nos conviene crearlo acá en el constructor una sola vez. Esto va a ser más eficiente en nuestro código, cosa que no hicimos en los ejemplos anteriores, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ir haciendo el código más eficiente. Entonces, en vez de haber hecho esto acá en el onDraw, lo hacemos en el constructor, la creación del objeto. Bueno, acá tengo que dibujar. Vamos a tratar de imaginar cómo vamos a dibujar. Lo primero que voy a sacar es el ancho y el alto del dispositivo en 2 variables. El ancho y el alto de la componente getWidth me da el ancho en píxeles de la componente, y el alto, o sea del semáforo, es getHeight, porque ahora tenemos que dibujarlo en forma proporcional. Yo voy a definir el radio del círculo, va a ser igual al alto dividido 6 menos 10 píxeles o 30 píxeles. Y vamos a ver por qué le resto. Y ahora voy a ver si está para dibujar el de arriba, que puede estar en rojo o estar apagado, voy a hacer un if. Si color es igual a color.reds, es que está activo el rojo. Por tanto, en este caso voy a activar el setColor con el color actual. Si no, lo voy a activar el color gris. setColor color.gray. Y voy a dibujar con el canvas, es el parámetro que viene, con el método drawCircle. ¿En qué columna va a ser el ancho dividido 2? ¿Y en qué fila? En la fila va a ser el alto que tiene la componente, lo voy a multiplicar por 0,16. Ya vemos por qué 0,16. El radio y el pincel P1. Bueno, acá vamos a probar de disponerlo en color rojo a nuestro semáforo. Acá vamos a poner que por defecto empiece con color rojo, red, y lo ejecutamos. Debería dibujar, como vemos, el círculo de color rojo. ¿En qué columna? Porque le estamos indicando este punto de acá. Este punto de acá es la columna ancho dividido 2. Ancho dividido 2, que es justamente la mitad del ancho del rectángulo. Y alto, el alto por 1 me daría esta coordenada. Pero alto por 0,16 me da este de acá. Ahora voy a hacer por 0,50 porque el próximo círculo va a estar justo acá en la mitad del rectángulo. Voy a multiplicar alto por 0,50 para dibujar el amarillo, en el caso que esté, o sea, esto se va a repetir. Vamos a copiar y pegar, es exactamente lo mismo, nada más que vamos a preguntar por el amarillo, o sea, el yellow. Si es amarillo, si no hacemos gris, pero acá va a ser 0,50, porque 0,50 por el alto justamente me da la mitad del rectángulo. Entonces acá probemos si estuviera activo el amarillo, yellow, y si lo probamos debería salir activo el color amarillo. Fíjense, ahí aparece amarillo, el rojo aparece en gris porque da falso ese if. Pero siempre va a dibujar el rectángulo, perdón, siempre va a dibujar el círculo. ¿De qué color? De gris o rojo anteriormente, va a salir gris porque está activo en este momento el amarillo. Y la misma lógica para dibujar ahora el verde, o el lugar donde está el verde. Entonces vuelvo a copiar y pregunto
si está activo el verde, o sea, green. Si está activo el verde, activo el atributo color, si no, gris. Y va a estar más abajo. ¿Cuánto más abajo? Por 0,83 aproximadamente. ¿Sí? Si está ahora activo el green, el verde, vamos a ver, nuestro semáforo ya tiene los tres. Ya tenemos los tres. Ahora, perfecto, ya tenemos el semáforo que puede pintarse la luz que corresponda, pero ahora tenemos que manejar qué es lo que va a suceder a lo largo del tiempo. Voy a necesitar un hilo y un handler para manejar los tiempos de cambio. Vamos a definir un handler, tema que vimos en algún otro video, es un manejador. Vamos a importar la clase handler del paquete Android OS, lo vamos a crear y le vamos a pasar a un objeto de la clase looper, getLooper. Este es el que me devuelve un objeto, que es el que va a manejar la lista de eventos, y vamos a definir un objeto de la clase o de la interfaz runable que le voy a llamar tiempo. En el constructor, fíjense lo que vamos a hacer. Por un lado vamos a llamar manejador punto, en este postDelay, y le voy a pasar la referencia tiempo y le voy a decir que en 5000 milisegundos vuelva, que ejecute el método runable. O sea, porque tiempo es esta, donde está la variable, esta de acá, que la tenemos que crear. ¿Cómo creamos tiempo? Creo una clase anónima new que implementa la interfaz runable, y en el método room es donde, ¿sí?, dentro le estamos diciendo que en 5 segundos venga y ejecute el método room. ¿Qué tenemos que hacer en el método room? Cambiar de color. Si el color actual es verde, ¿cuál va a ser el próximo color? De color verde el semáforo pasa a color amarillo, yellow. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner manejador y postDelay, y le voy a decir que vuelva a ejecutar el objeto de esta clase. Por eso ahí le paso this, de la referencia de esta clase anónima, y en cuánto tiempo. Y el amarillo tiene que permanecer nada más un segundo. Entonces le digo, dentro de un segundo vuelva a ejecutar el método room. Pero si esto es falso, no está el color en verde, vamos a preguntar si el color está en amarillo. Si está amarillo el semáforo, el próximo color que tiene que pasar es a rojo, color red. Y dentro de 5 segundos, postDelay, le voy a decir que vuelva a ejecutar este método room, y en 5 segundos, 5000 milisegundos. Pero si esto es falso, ¿qué significa? Que tiene que pasar el color a verde, color a verde, y en 5 segundos tiene que ejecutar nuevamente el objeto de esta clase en 5 segundos, 5000 milisegundos. Y lo que siempre hay que tener cuidado, que dentro de este room, porque lo que ha sucedido se ha cambiado el color, yo tengo que actualizar la vista. ¿Cómo actualizo la vista? Llamando al método invalidate. A ver, acá falta el punto y coma, y ahí ya tenemos el constructor completo del semáforo. Creo un objeto de la clase que implementa la interfaz runable, y el método room es el que analizo qué color está actual, y paso al siguiente inválido, y a su vez guardo en el handler la ejecución nuevamente del mismo método room dentro de 5 segundos o 1 segundo si está amarillo. A ver si está todo bien. Tendríamos listo nuestra
aplicación. Empieza en verde, debería permanecer 5 segundos, pasa a amarillo y un segundo nada más permaneció en amarillo, 5 segundos permanece en rojo, pasa a verde y así sucesivamente. Cada 5 segundos en rojo o en verde vemos que un solo segundo en amarillo. Bueno, con esto hemos visto que dentro de una vista personalizada podemos perfectamente administrar hilos, o sea, utilizar un handle y implementar un hilo a través de esta interfaz runable y hacer actividades a futuro, o sea, producir cambios sin que participe el usuario en este caso. Simplemente en este caso estamos viendo de que el semáforo es funcional independientemente de cualquier touch del operador, o sea que no depende del operador, sino va a estar activo. Finalizamos con este problemita más. Gracias.